Quien domina sus emociones controla su vida. Cuando aprendes a controlar el flujo de tus pensamientos y emociones, puedes crear y manifestar lo que te propongas. Esto lo decía Rumi. Emociones. Otro invitado obligado al conocimiento de quienes practican la medicina complementaria o alternativa. Quien domina sus emociones controla su vida. Puede ejercer influencia positiva en el desarrollo de sus relaciones, de sus proyectos e incluso de sus éxitos económicos. Esto lo dice Anthony Robbins. ¿Una emoción qué es? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa en nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas como poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivacionales, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como miedo, enfado o alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más y más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, del aprendizaje que ha tenido a lo largo de la vida, del carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse a lo largo de la vida. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. Existen en todo nuestro entorno 6 categorías básicas de emociones. El primero, miedo. Miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Sorpresa. Sorpresa es un sobresalto, un asombro, un desconcierto. Es muy transitorio, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Tercera, aversión. Disgustos, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Cuarto, ira. Ira es rabia, es enojo, es resentimiento, es furia, es irritabilidad. Quinto, alegría. Alegría tiene que ver con diversión, con euforia, con gratificación, con contentos, da una sensación de bienestar y de seguridad. Y el sexto, tristeza, pena, soledad, pesimismo. Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el miedo
tendemos hacia la protección. En la sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Cuando sentimos aversión, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Ira nos induce hacia la destrucción. Alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Entonces, los seres humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Dentro de diferentes culturas hay lenguajes similares. Por ello podemos observar cómo los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas. Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas hereditarias, ya que unos niños que no ven no pueden imitar las expresiones faciales de los demás, aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, del contacto físico, del país de origen, etc. Las mujeres normalmente tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas, y esta sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, especialmente los japoneses. Son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás, porque a nivel interno expresan mejor sus emociones. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que llora, nosotros nos ponemos tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suele identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, comunicación no verbal. Es sabido que las emociones causan enfermedades. Hay 18 dolores físicos causados por las emociones. Más adelante les compartiré este artículo. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, e iguales para todos, como cuáles: el temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estas son componentes de los que están basados el polígrafo o el detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente o no, puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. ¿Qué es lo que produce el miedo a nivel fisiológico? Cuando nos encontramos ante un estímulo que nos provoca miedo o temor, nuestro cuerpo reacciona activándose, de manera que estemos a punto para cualquier reacción de lucha o huida que sea preciso a fin de protegernos, ya que nuestro impulso más básico es el de supervivencia. La activación se produce de la siguiente manera.
El lóbulo frontal de la corteza cerebral, por la acción del hipotálamo, activa la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal descarga adrenalina, las pupilas se dilatan, el tórax se ensancha, el corazón se dilata, aumenta la provisión de sangre, se produce un aumento en la tensión arterial, los músculos se contraen, el hígado libera glucosa, que es el combustible para los músculos, la piel palidece, los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno en el cuerpo. En casos extremos, la vejiga urinaria se vaciará. Eso es lo que sucede cuando estamos frente a un miedo o temor. ¿Qué es la inteligencia emocional? De la misma manera que se reconoce el CI o cociente intelectual, se puede reconocer la inteligencia emocional. Se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que siento, poder verme a mí y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Características básicas y propias de las personas emocionalmente inteligentes. Poseer suficiente grado de autoestima. Esa es la primera característica de una persona que maneja inteligencia emocional. Autoestima. Ser personas positivas. Saber dar y recibir. Empatía. Entender los sentimientos de las demás personas. Reconocer los propios sentimientos. Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos, cualquiera de los dos. Ser capaz también de controlar estos sentimientos. Motivación, ilusión, interés. Tener valores alternativos. Superación de las dificultades y de las frustraciones. Encuentran el equilibrio entre exigencia y tolerancia. Daniel Goleman explica que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirve para expresar y controlar los sentimientos de la forma más adecuada en el terreno personal y social. Incluye, por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que configuran un carácter con una buena adaptación social. El psicólogo W. Michel hizo un experimento con niños de 4 años. Les daba un caramelo y les decía que tenía que irse un momento, pero que debían esperar a que él volviera antes de comérselo. Si lo hacían, así él les daría otro caramelo como premio. El tiempo que permanecían fuera era tan solo de 3 minutos. Había niños que no esperaban y se comían el caramelo. Posteriormente hizo un seguimiento de los niños y observó que los que no se habían comido el caramelo eran más resistentes a la presión, más autónomos, más responsables. Todas las personas nacemos con unas características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los retos de la vida son aprendidos. ¿Dónde los aprendemos? En nuestra casa, en nuestra escuela, con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. De pequeños podemos ver cómo para un niño no está tan bien visto llorar y expresar sus emociones que como lo hace una niña. Además, a los niños se les exige ser más valientes y seguros de sí mismos. También podemos observar cómo, según las culturas, las mujeres somos menos valoradas, tanto en el ámbito personal como en el laboral, lo cual es el origen de opresiones y malos tratos. Todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta ya desde el momento en que venimos al mundo y nos comportamos como nos han enseñado a comportarnos. Quererse a uno mismo, ser más generoso con los demás, aceptar los fracasos. No todo depende de lo que hemos heredado.
por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorando nuestras actitudes día a día. Aprender a ser más inteligentes emocionalmente. En definitiva, a ser más libres. Que tengan una hermosa tarde, hermoso día. Sat Nam.